A Jesús lo seguían muchas personas. La Biblia describe que eran multitudes, miles en muchas ocasiones. Las razones eran múltiples: admiración, curiosidad, necesidad, interés por algún beneficio y muchos otros motivos. Algunos sí que se decidieron a seguirlo y servirlo comprometidamente. Al hacerlo, estos se convirtieron en sus discípulos, de los cuales escogió a 12 para convertirlos en los primeros obreros en ser enviados a la obra. Consideremos el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 12 al 18. Dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Jesús nos enseña que, número 1, desarrolló la estrategia de constituir formalmente de sus seguidores comprometidos equipos para hacer la obra. Número 2, él buscó la guía divina. Pasó la noche orando para tener visión espiritual al momento de formar, de constituir cada equipo. Constituyó el primer equipo con 12 de sus seguidores. Número 4, se rodeó de estos 12, de los demás discípulos, se acompañó y entonces allí fue a las multitudes. Número 5, vemos que eligió a los discípulos de quienes le seguían, de quienes se habían comprometido a seguirlo y a servirlo. Y dice número 6 que los escogió con propósito. Les dio ejemplo, los capacitó y les delegó su poder, primero a los 12 y luego al resto de sus discípulos, que eran alrededor de 70, que fue el segundo grupo que escogió y que lo vemos en los siguientes capítulos del Evangelio de Lucas. Por lo visto, Jesús contaba con un aproximado de más de 90 discípulos. De esos pudo constituir esos 2 equipos, uno de 12 y otro de 72. Número 7 y último, vemos que envió a sus discípulos a la obra de 2 en 2 y así dejaron de ser sus discípulos y se convirtieron en obreros. Esta estrategia de Cristo a su ministerio le trajo efectividad, organización, mayor bendición y desde luego que más multitudes. Esa fue la estrategia de Jesús. Nos preguntamos, ¿por qué eligió a 12 discípulos? Bueno, el número 12 en la Biblia indica organización, perfección de gobierno y supervisión. También habla de servicio, potestad y protección. Los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia están: 12 fueron los hijos de Jacob, de donde se establecen las 12 tribus de Israel. 12 fueron los espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida. 12 fueron los jueces que juzgaron a Israel en el tiempo de los jueces. 12 oficiales estableció Salomón el rey para gobernar a todo Israel. Todo lo que tiene que ver con las características de la Nueva Jerusalén está relacionado con el número 12. También entendemos que 12 son las horas que tiene el día y 12 son las horas que tiene la noche. 12 meses tiene el año. Entendemos a nivel de las emociones, de la psicología, del trato con las personas, que 12 es la cantidad máxima de personas a quienes se puede atender efectivamente de forma simultánea. Antes de venir sobre los discípulos, encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo guió a los discípulos a la elección de un discípulo que completase el número de los apóstoles para manifestarse sobre ellos. Ahora la pregunta, ¿por qué envió de 2 en 2?
Los envió porque conocía el principio de la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, que dice que mejores son dos que uno. Dos tienen mayor efectividad, mayor fuerza y pueden protegerse mutuamente. El plan de Jesús es que se trabaje en equipo para levantar la cosecha, para cuidar de esa cosecha y para capacitar y enviar los nuevos obreros que han de formarse. Tanto a los 12 como a los 70 o 72 los envió de dos en dos. Hay algunos ejemplos también en la Biblia acerca de parejas que Dios estableció para hacer una obra específica. Entendemos que Adán y Eva fueron constituidos por Dios para iniciar la raza humana, que Moisés y Aarón para el éxodo, para sacar a Israel y llevarlo camino del desierto hasta la tierra prometida. Josué y Caleb fueron la pareja ministerial para la conquista de la tierra prometida. Elías y Eliseo para profetizar en Israel. Pedro y Juan en la iglesia del primer siglo. Pablo siempre contaba con un compañero, inicialmente fue con Bernabé, luego con Silas. Hasta Jesús actuó en compañía, actuó con la compañía del Espíritu Santo, como sabemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 lo dice, el Espíritu del Señor dijo, está sobre mí. Desarrolló un equipo de 12, un equipo de 72, los envió de dos en dos para el trabajo en las casas. Cuando Jesús llamaba a alguien para que lo siguiese, muchas veces iba a la casa de éste y celebraba una reunión en ella. Ejemplos: en la casa donde vivía, trabajó predicando, lo leemos en Marcos capítulo 2, versículo 1. También dice que la Biblia en Marcos 1 que fue a la casa de Pedro, con Andrés, con Juan y Jacobo, después que los llamó. Sabemos también que fue a la casa de Mateo, y al aceptar seguirle, pues hizo una reunión en su casa y aprovechó a llevar a sus amigos, y a partir de allí el Señor predicó el Evangelio. Después de escoger los 12, fue a su casa, dice la Biblia, a trabajar. Cuando llamó a Zaqueo, fue hasta su casa también. Este mismo modelo lo siguió la iglesia primitiva. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, que ellos perseveraban juntos cada día en el templo y por las casas, y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Y también dice Hechos 5:42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En esto entonces consideremos 12 principios del modelo que nos da Jesús para hacer discípulos. Número 1, hacer discípulos es una orden que nos dio Jesús. No es una opción, no es una buena idea. Todos tenemos y debemos hacerlo. Fue su última voluntad antes de partir de esta tierra, y mencionó que espera encontrarnos haciendo eso cuando nos venga a levantar, cuando nos lleve de esta tierra. Por tanto, si no hacemos discípulos, estamos siendo desobedientes y estamos pecando contra Dios. Creo que uno de los pecados más fuertes que podemos cometer contra Dios, porque es pecado de rebeldía, es desobediencia, es no hacer lo que se nos dijo que hiciéramos. Estamos dudando de Dios, estamos siendo incrédulos si no compartimos nuestra fe con otros. Y es algo que no debemos posponer ni dejar para otro momento. Cuando nos sintamos mejor, es algo que hay que hacer sin demora. El segundo principio es que los discípulos deben hacerse conforme al modelo que dio Jesús. No a ningún modelo terrenal, ni a ningún modelo propio, filosófico, no. Nosotros enseñamos lo que Jesús mandó, porque esa fue su instrucción cuando nos mandó a ser discípulos, enseñando lo que les mandé. Número 3, para ser discípulos, primero hay que ser un discípulo. Tenemos que tener autoridad moral. Para poder indicarle un camino a alguien, nosotros mismos debemos conocer ese camino. Por eso, al hacer discípulos, somos un discípulo. Por eso, antes de pasar a otros por el río de Dios, nosotros ya fuimos pasados por allí con la guía de otra persona. Número 4, un discípulo es una persona en disciplina. Es decir, sigue reglas y normas de conducta que están alineadas al cielo y no
seguimos la disciplina del mundo, ni la disciplina de la carne, ni la disciplina del pecado, mucho menos la disciplina de las tinieblas. Seguimos las normas de Dios de forma decidida, comprometida y firme, porque esa es la disciplina que hemos asumido, los mandamientos del Señor, y recordemos que si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Número 5, no es posible para una sola persona discipular multitudes. Jesús discipuló pocos, aunque pensaba en muchos. La razón por la que hizo discípulos es para poder hacer más discípulos, para hacer a las multitudes discípulos. Entonces, estratégicamente, vamos formando equipos de trabajo. Primero constituimos, como lo hizo Jesús, nuestro equipo de 12 y luego nuestro equipo de 72. Pero como Jesús, necesitamos ganar a muchos, tener muchos para poder hacer una elección, y Dios va a guiarnos en eso. Número 6, la unción no hace discípulos. Por muy ungido que seas, por muchos dones del Espíritu que tengas, no es eso lo que te permite formar discípulos, sino el carácter. Una vida ordenada, una vida en disciplina es lo que permite que otros te sigan, porque como dice el principio número 7, un discípulo es un duplicado. Nos sacamos fotocopia. Nosotros somos copia del original, que es Cristo, y de nosotros como copia otros tienen que ser también un duplicado. De manera que al final se va a considerar que todos venimos de ese original, pero nosotros hacemos que los demás imiten a Cristo, así como nosotros también lo imitamos. Número 8, se hace un discípulo con el propósito de trabajar para el reino. No hay otro fin en ello. Jesús llamó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres. Nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, que Jesús dice que escogió a sus discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Al estar con Él, hacen familiaridad, vínculo, por eso somos una comunidad de creyentes, para estar juntos y para ir y hacer la obra, para traer a los perdidos, para alcanzar a la creación de Dios y constituirlo como cual debe ser desde siempre, hijos de Dios. Número 9, el discipulado no tiene que ver con amistad ni antigüedad. No es que somos panas, somos compinches, nos queremos mucho, va más allá de eso. Tiene que ver con carácter, con formación, con fe, con santidad. Número 10, discipular no es adoctrinar, sino formar personas. No son solo reuniones, ni enseñanzas o predicaciones. El discipulado es influencia y proyección de vida y propósito. Esa es la idea. No tenemos gente, seguidores pasivos, sino seguidores activos que terminan haciendo aquellos que recibieron. La idea no es impartirles información, sino impartirles formación para que se parezcan a Jesús, para que desarrollen en sus vidas el carácter de Cristo. Jesús discipuló, número 11, solo a quienes querían trabajar, no a quienes solo querían oír y aprender, es decir, a los que querían ser informados, estar cerca porque les parecía chévere, porque les parecía bueno. El fin de un discípulo es ser un obrero, un colaborador de la visión de Dios. Ese es el fin y debemos tenerlo claro. Estamos en esto para ser instrumentos de Dios, para que otros puedan venir a Él y así podamos llenar el cielo de nuevas almas. 12, Jesús escogió y estableció 12 discípulos. Es la cantidad máxima de personas que es posible de forma simultánea atender de forma efectiva. Por ello debemos constituir nosotros nuestros 12, orar al Señor por eso. Por esa razón entonces es que alcanzamos a las personas para la fe. Luego las afirmamos en la fe, usando la estrategia del grupo, usando la estrategia del proceso de enseñanza consolidadora, usando la estrategia de los eventos. Una vez que logramos afirmarlos en la fe, entonces pasamos a formarlos en esa fe. Y le damos las 3 cosas que recibimos de Cristo. Ejemplo, dando nosotros el ejemplo, siendo nosotros el reflejo de Cristo en la vida de ellos, con prácticas concretas, ¿sí? Agradamos a Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia, diariamente y aplicación a nuestra vida, y a través de pensar en Dios y vivir una vida que
enfocada en Él, que cada decisión que tomamos se alinee a su voluntad. Nos enfocamos en el principio de comunión cuando evitamos guardar rencor en nuestro corazón, sino que perdonamos, evitamos usar nuestra lengua para dañar, para destruir, sino para levantar y bendecir, y evitamos tener una actitud agresiva, violenta, peleona, pendenciera, nos las llevamos bien con los demás, nos enfocamos en el principio de discipulado, de crecimiento personal. Por esa razón renovamos nuestra mente todos los días, la palabra nos ayuda mucho y la acción de nuestra parte, tomados de la mano del Espíritu Santo. Además también insistimos en proceder de una forma ordenada, limpia y transparente. Aparte de eso, que somos útiles e instrumentos de Dios para que se manifieste en esta tierra la bendición del cielo, para que el cielo se muestre acá. De esta manera, nosotros con estas prácticas, estos hábitos, este ejemplo, nosotros formamos discípulos en una primera etapa, en un primer nivel. Luego avanzamos a darle enseñanzas para que no aprendan solo religiosidad, que la gente aprenda por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, fundamentados en la palabra del Señor. Para eso son enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. Y por último, instrucciones precisamente para que vayan y hagan la obra. Este es el trabajo del discipulado que formamos, que constituimos, que estructuramos y que llevamos adelante, del cual tú eres parte. Debes sentirte bendecido, bendecida por el Señor, de que has sido considerado, como dijo el apóstol Pablo, por fiel, por digno, poniéndote en este trabajo para que también seas socio, socia de Dios en la expansión de su reino en esta tierra. Es un privilegio que disfrutaremos por la eternidad. En ocasiones, cuando le hablamos a nuestros hijos acerca de la consideración, del orden y de muchos valores en esta tierra, ellos no pueden comprendernos. Pero sabemos, como nos pasó a nosotros, que cuando ellos crezcan, un día van a valorarlo y van a entender, cuando entiendan y cuando vean en carne propia, por situaciones que vivan, experiencias que tengan, el valor de lo que se les inculcó. Allí lo entenderán. Y es lo que ha de pasar con nosotros. Quizás ahora no entendemos muchas de estas cosas, las estamos aprendiendo, les estamos poniendo pasión e interés, pero algunas quizás no las entendamos. Pero llegará el momento, claro que sí, que las vas a entender cabalmente y que vas a sentirte más que agradecido, agradecida del Señor por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición de ser un discípulo que hace discípulos. Abre tu corazón, agradécele al Señor por tan grande bendición, que tu corazón se llene de gratitud. Vamos a dedicar unos minutos para darle alabanza al Señor, para ponernos en sus manos, para decir: heme aquí, y decir: yo voy a ser los discípulos, yo voy a hacer lo que esperas que haga, yo me voy a activar porque es lo que el Señor espera de nosotros. Extendamos la oración, conectémonos con el cielo en gratitud y en devoción dispuesta a Él para que se cumpla a través de nosotros su obra.